explicaré acerca del ciclo Diesel ideal, en lo cual tenemos un diagrama de presión-volumen, en lo cual explicaré acerca de los procesos que existen dentro de este ciclo. Empezaremos con el proceso de 0 a 1, que es el proceso de admisión, en el cual nuestro sistema aspira aire, para así pasar del proceso 1 al proceso 2, que este es un proceso adiabático, por lo que el calor es igual a 0. En este proceso adiabático se comprime el aire, por lo tanto nuestro sistema necesita un trabajo. Y así llegamos hasta el punto 2, donde se produce una inyección para así dar paso al proceso de combustión, en lo cual necesitamos un calor. Nuestro sistema necesita un calor. Y también nos entrega un trabajo. Después de eso llegamos hasta el punto 3, donde es donde empieza el proceso de expansión, hasta el punto 4. También este es un proceso adiabático, por lo tanto el calor también es igual a 0. Y aquí nos entrega el trabajo. Llegando así al punto 4, en donde empieza el proceso de enfriamiento. Aquí expulsa un calor, el sistema expulsa un calor, que es un calor negativo. Y aquí el trabajo es igual a 0. Para así llegar hasta el punto 1 y comenzar con el proceso del escape. Asimismo, para el ciclo ideal diésel debemos tener en cuenta algunas fórmulas. Por ejemplo, tenemos aquí la cilindrada, que viene a ser el volumen máximo menos el volumen mínimo. Aquí podemos considerar el máximo como el volumen 1 o el 4, y el volumen mínimo viene a ser el volumen 2. También tenemos la presión media efectiva, que está dada entre el trabajo neto entre la cilindrada. El trabajo neto viene a ser la suma de todos los trabajos que intervienen en nuestro sistema. También tenemos la relación de combustión, que esto se da entre la relación de combustión después de la combustión y antes de la combustión, que viene a ser el volumen 3 y el volumen 2. También tenemos la relación de compresión, que aquí podemos usar dos, el volumen 1 entre 2, o el volumen 4 entre el volumen 2, ya que el volumen 1 y el volumen 4 vienen a ser el volumen máximo, que son casi lo mismo y podemos usar cualquiera de los dos. También tenemos el coeficiente adiabático, que está dada por el coeficiente a presión constante sobre el coeficiente a volumen constante. En este apartado nos encontramos con la fórmula para hallar la eficiencia en cualquier tipo de máquina, pero para nuestro caso, que es el diésel, tenemos esta expresión, la cual vamos a explicar cómo hemos llegado hasta ella. Sabemos que el trabajo neto es el calor que entra, es igual al calor que entra menos el calor que sale sobre el calor que entra. Simplificando nos queda que es 1 menos el calor que sale sobre el calor que entra. Sabiendo que el calor que sale es un proceso isocórico, tenemos que el calor en el proceso isocórico es igual a NSV por la variación de temperaturas. Y también sabemos que el calor que entra es un proceso isobárico. Por lo tanto, su fórmula para hallar el calor viene dada por N por Cp por la variación de temperaturas. Y conocemos que acá el coeficiente a volumen constante y el coeficiente a presión constante es igual al coeficiente adiabático, por lo cual le podemos dar la forma y lo podemos invertir, que nos queda 1 entre K. Por eso nos queda así, 1 menos 1 entre K por variación de temperatura, acá también por variación de temperatura. Y para darle forma, sacamos el T1 en acá y el T2 en abajo, y nos queda de esta forma. 1 menos 1 entre K por temperatura 1, que multiplica todo por temperatura 4 entre temperatura 1 menos 1. Y abajo la temperatura 2 multiplica la temperatura 3 dividida entre la temperatura 2 menos 1. En temperatura 1 menos temperatura 2 sabemos que es un proceso adiabático, por lo cual esto viene dado que el volumen 1 entre el volumen 2 está elevado a la K menos 1, y esto es igual a la temperatura 2 entre la temperatura 1. Por lo cual al invertirlo podemos darle la forma y que nos queda que la temperatura 1 entre la temperatura 2 es igual al volumen 2 entre el volumen 1 elevado a la K menos 1. Pero sabemos que la relación de compresión es igual al volumen 1 entre el volumen 2. Pero invirtiendo esto nos queda que es 1 entre R, que es igual al volumen 2 entre el volumen 1, lo que tenemos acá. Y reemplazando nos queda de la siguiente manera, que es 1 menos 1 entre R a la K menos 1 por 1 entre K por la temperatura 4 sobre la temperatura 1 menos 1. Y abajo también temperatura 3 entre temperatura 2 menos 1. La temperatura 3 menos 2 es un proceso isobárico, en lo cual viene relacionado que es la temperatura 2 sobre el volumen 2 es igual a la temperatura 3 entre el volumen 3. Aquí pasando esto, la temperatura 2 acá nos queda que temperatura 3 entre temperatura 2 es igual a volumen 3 entre volumen 2. Por lo cual sabemos que el volumen 3 entre el volumen 2 es la relación de combustión, por lo cual lo podemos reemplazar. Y nos queda de la siguiente manera: 1 menos 1 entre R a la K menos 1, que está multiplicando a la temperatura 4 entre la temperatura 1 menos 1,
todo sobre K por la relación de combustión menos 1. Y acá nos faltaría explicar cómo llegamos a la relación de combustión elevada a K, que es la temperatura 4 entre la temperatura 1. Tenemos acá temperatura 4, al saber que la temperatura 4 relacionada a la temperatura 3 es un proceso adiabático, contamos con la siguiente fórmula. Y también para la temperatura 1 relacionado con la temperatura 2, también sabemos que es un proceso adiabático y tenemos la siguiente fórmula. Reemplazando así la temperatura 4 entre la temperatura 1, nos queda el siguiente apartado. Y aquí sabemos que el volumen 4 y el volumen 1 es un proceso isocórico, por lo tanto los volúmenes son iguales y se puede simplificar. Y nos queda de la siguiente manera. Y aquí sabemos que la temperatura 3 y la temperatura 2, que ya lo hemos hallado por acá, es igual al volumen 3 entre volumen 2, por lo cual podemos reemplazar. Y tenemos una multiplicación a bases iguales, por lo tanto los coeficientes se suman. Y nos queda que V3 entre V2 está elevado a acá. Y sabemos también que V3 entre V2 es la relación de combustión. Por lo tanto, es como determinamos que la eficiencia para los ciclos diésel está dada por esta expresión. Ciclo real diésel. El ciclo real, o también denominado diagrama indicado por estar representado por el diagrama de presión y volumen, refleja las condiciones efectivas del funcionamiento del motor, en este caso el diésel. En el siguiente diagrama de presión-volumen podemos observar el ciclo teórico y en el interior se encuentra el diagrama de ciclo real. Y podemos ver claramente que hay diferencias. Por ejemplo, en el proceso de admisión, en un ciclo real no se produce a nivel constante, sino que existe una depresión, pues al ingresar el aire se produce un rozamiento o una fricción, ya que este no se comporta como un fluido ideal. Lo mismo sucede en el escape. En este proceso también hay que aportar energía para vencer el rozamiento y poder evacuar los gases. Se genera así, por tanto, un trabajo negativo, también conocido como pérdidas por bombeo. En el ciclo ideal se consideraba el aire sin rozamiento, por tanto no había trabajo negativo. En la compresión, este proceso se realiza durante la carrera ascendente del pistón. Esta fase comienza realmente cuando se cierra la válvula de admisión y finaliza cuando el pistón llega al punto muerto superior. En la combustión y expansión, la temperatura y la presión van a aumentar. Por tanto, este último obliga al pistón a descender, a la vez que la gran cantidad de gases generados por la combustión se expanden por el aumento de volumen generado por el descenso del pistón. El siguiente diagrama corresponde a las válvulas de admisión y de escape. Las válvulas de admisión se abren entre 10 a 25 grados de giro antes de que el pistón llegue al punto muerto superior. Estos valores no van a ser estándares, pero todos los motores tienen unos grados antes. Durante el escape es necesario que los gases se expulsen, y para que este proceso sea lo más completo posible, la válvula tendrá que abrirse unos grados antes de que el pistón se encuentre en el punto muerto inferior, comenzando así la salida de gases. Esta apertura de la válvula de escape se adelanta para compensar o tratar de hacer mínima las pérdidas de energía por bombeo. Diferencias entre el ciclo real y el ciclo ideal. Aunque en el ciclo teórico la combustión se supone que se produce a un volumen constante, en realidad solo una parte lo hace. El resto de la combustión se realiza a presión constante. Solo los motores muy lentos desarrollan aproximadamente un proceso teórico o ideal. Asimismo, la inyección no va a coincidir exactamente con el punto muerto superior y tampoco las válvulas de escape con el punto muerto inferior. El número de cetano en el ciclo diésel es muy importante para lograr una correcta combustión. En este ciclo, en la ignición, se produce la compresión de la cámara sin chispa. El pistón va a subir, por lo tanto la presión y la temperatura aumentarán a niveles mayores. Y por eso la inyección directa del diésel provoca la combustión. Sin embargo, en el ciclo real hay una diferencia de tiempo entre el ingreso del combustible y el comienzo de combustión. Esta relación de ingreso tiene una relación directa con el número de cetano de cada combustible diésel. A mayor índice, menor será el tiempo entre la inyección y la combustión. A continuación, les hablaré acerca de las pérdidas que diferencian al ciclo ideal del real.
Las causas de estas diferencias son pérdidas de calor. En el ciclo teórico son nulas, pero bastante sensibles en el real, dado que el cilindro está refrigerado, lo cual esta es una condición imprescindible para lograr un buen funcionamiento. Muy aparte de ello, también se tienen en consideración algunos otros factores que generan pérdidas en el sistema. Comenzaremos mencionando por las pérdidas en la compresión. Estas pérdidas se generan en el proceso de 1 a 2. En la fase de compresión, como el motor no tiene aislamiento térmico, el contacto del fluido operante con las paredes del recipiente que lo encierran, las paredes del cilindro, la cabeza del pistón y el techo de la cámara de combustión generan un intercambio de calor entre ambos, y la transformación no resulta diabática, sino politrópica. Luego de ello tenemos la combustión no instantánea. Estas pérdidas se generan en el proceso de 2 a 3 y vienen a ser el área B. En el ciclo real, la combustión dura un cierto tiempo. Si el encendido tuviese lugar en el punto muerto superior, la combustión se realizaría mientras baja el pistón, con lo que el valor de la presión resultaría inferior al previsto. Por lo tanto, habría una pérdida de trabajo útil. Luego tenemos las pérdidas en la expansión, que se generan en el proceso de 3 a 4. Una cierta parte del calor se transmite a las paredes, por cuya causa existe una pérdida de trabajo útil, que corresponde al diagrama de la superficie A, siendo el diagrama de trazos discontinuos el teórico y el trazos continuos el real. Luego de ello tenemos el tiempo de apertura de la válvula de escape. Estas pérdidas se generan en el proceso de 4 a 1. En el ciclo real, la válvula de escape debe abrirse un poco antes de que el pistón alcance el punto muerto superior, para que la presión descienda y no presente dificultades en su movimiento ascendente posterior. Como vemos, estas pérdidas se generan en el área C. Y finalmente tenemos las carreras de escape y admisión. Estas pérdidas se generan en el proceso de 0 a 1 y viceversa. En el ciclo real, durante la carrera de escape, la presión se mantiene por encima de la atmosférica, mientras en la de admisión resulta inferior a ella. Por lo tanto, se crea una superficie negativa, que es el área D, que corresponde al trabajo perdido realizado por el pistón en estas dos carreras, llamado trabajo de bombeo. A continuación voy a explicar las aplicaciones en la raya, pero antes voy a mencionar por qué se le dice motor de 4 tiempos. Se le dice motor de 4 tiempos porque realiza 4 procesos importantes en el sistema. En el primer proceso o el tiempo, que es de la admisión, es donde el pistón absorbe el aire. En el segundo tiempo, que es de la compresión, es donde el pistón sube y comprime el aire hasta los 25 atmósferas, por lo que su temperatura llega a los 500 grados Celsius. En el tercer tiempo, que es de la expansión, es donde el pistón, una vez estando en la parte superior, el inyector introduce combustible que se inflama espontáneamente, liberando energía, con lo que aumenta la presión y temperatura. En el cuarto tiempo, que es del escape, es donde los gases son liberados producto de la combustión. Estos gases se liberan por la válvula de expulsión. Y es así como el proceso continúa cíclicamente. Las aplicaciones están dadas en diferentes ámbitos. En el ámbito agrícola, que es en este tipo de cosechadoras, que está implementado dentro de su motor un tipo diésel, que gracias a su rendimiento se puede realizar este tipo de actividades como la cosecha. En otra aplicación, que es en la propulsión ferroviaria, en este tipo de trenes, que anteriormente se utilizaba la combustión de tipo de carbón y que actualmente se utiliza la combustión interna del tipo diésel. Esto para mejorar la eficiencia en cuanto a la movilidad y disminuir la contaminación. En otro aplicativo, que es la propulsión marina en diferentes tipos de barcos, como se ve en la parte izquierda, que es un sistema de cómo está implementado sus motores de tipo diésel en cada barco. Esto para mejorar la eficiencia en su movilidad en la superficie del mar. Otro aplicativo que está dada es en la propulsión aérea, que básicamente está en cualquier tipo de avión y su función principal está en las turbinas, que al absorber mayor cantidad de aire y combustionarlo internamente genera una propulsión para que éste pueda despegar. Otro aplicativo son los automóviles y los camiones. En los automóviles están aplicados en sus motores de tipo diésel para mejorar su rendimiento en su movilidad, si se quiere mayor velocidad. En otro aplicativo está dado en los camiones, si son del tipo de carga, para mejorar su potencia. Otro aplicativo son
en las constructoras o en las minerías, que son los tractores de tipo oruga, para mejorar la eficiencia en cuanto se requiere remover cualquier tipo de escombros. Otro aplicativo que son los generadores de eléctrica, que básicamente su función es transformar energía mecánica en energía eléctrica. Otro aplicativo que son las bombas y los compresores. Las bombas comúnmente son bombas hidráulicas que al absorber mayor cantidad de agua, esto lo expulsan con una mayor presión, a lo igual que las compresoras que absorben cantidad de aire para liberarlo con una presión mayor. A continuación les voy a presentar el análisis de mejora en un sistema diésel. Una forma de aumentar el rendimiento de un sistema diésel es mejorar el flujo de aire hacia el sistema. El turbo es una máquina que consta de dos molinillos, también conocido como turbinas, unidos a un mismo eje. Uno de los lados del eje está en contacto con los gases de escape que, al salir calientes y en cierta presión del motor, hacen girar la turbina. La turbina del otro lado del eje, que está en el canal de aire que entra al motor, y al girar con la que está al lado de escape, empujan el aire de admisión generando una presión. Algunas ventajas de un turbo es que en bajas revoluciones el consumo de combustible no aumenta y que funciona con los gases de escape, por lo que no roba energía del motor. Algunas desventajas que tiene el turbo es que pueden sufrir daños por sobrecalentamiento y mala lubricación. Otra forma de aumentar la potencia del motor es que deberemos actualizar también el sistema de escape. Un sistema de escape cuenta con 4 componentes principales, que es la válvula de escape, el catalizador, el convertidor catalítico y el tubo de escape posterior. Para conseguir más potencia al cambiar el sistema de escape es que lograr que el barrido de gases sea más eficiente en todos los puntos, es decir, que tanto en bajas como a altas vueltas. Para lograr ello hay que hacer un equilibrado de la presión, de manera que hay que conseguir eliminar las restricciones para que el escape sea más rápido. Pero eso sí, sin perder el rendimiento cuando el régimen no es el adecuado.